Muy bien, hermanos, muy buenos días a cada uno de ustedes. ¿Cómo amanecieron? Dicha, me alegro. Yo todavía ando medio cansadillo, no sé. Estos días he andado ahí un poquillo bajo de batería, pero muy agradecido con Dios porque me dio en su gracia la oportunidad de despertar en esta mañana y de venir a tener no solamente comunión con Él aquí, sino comunión con ustedes. Ya tenemos varios domingos en donde venimos hablando de nombres de Dios. Hablamos de Elohim, hablamos del Shaddai, hablamos de Jireh, hablamos de Adonai, hablamos de Jireh. Y veníamos viendo cómo Dios se manifiesta al hombre por medio de nombres con el objetivo de que nosotros le podamos conocer, con el objetivo de que nosotros entendamos algún aspecto de lo que Dios es en esencia. Pero hay un nombre que yo pienso que es el nombre con el que nosotros primeramente identificamos a Dios. Porque cuando alguien vino a mí a predicarme, no me vino a predicar de Jehová el Shaddai. ¿A quién me vino a presentar? A Jesús. A Jesús. Y pienso que es el nombre con el cual nosotros nos identificamos desde un principio, con Jesús. Y aquí es donde debemos de comprender una cosa, de que todos los nombres de los cuales hemos venido hablando anteriormente, son nombres en donde Dios se ha manifestado, pero de una manera espiritual al hombre. Sin embargo, Jesús es el nombre en donde Dios se manifiesta como Dios encarnado. Dios viene, desciende, nace, y para que tal vez lo podamos comprender mejor, si Jesús viniera, si el nacimiento de Jesús fuese tal vez en este momento, en la cédula diría aquí el que nació aquí fue Jesús. Y es el nombre con el cual se presenta a nosotros. Pero como Dios, ¿qué? Encarnado. Como el verbo hecho carne. Entonces es como el nombre más personal para nosotros. Es como el nombre más íntimo para nosotros. Es como el nombre en donde se nos ha presentado para que yo pueda conocerle. Y es el nombre que significa, ¿qué? Que es mi Salvador. Salvador. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 18, del 18 al 21. Dice así la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús, que significa, esto es el Salvador, el que salva, como dije ahorita al principio, es el nombre más personal para nosotros. Es el nombre con el cual se nos presentó a Dios por primera vez. Como decía, cuando alguien vino a predicarme el Evangelio, no me vino a hablar de Jehová Jireh, no me vino a hablar de Jehová el Shaddai, no me vino a hablar de Jehová Elohim, no me vino a hablar de Jehová Adonai, no me vino a hablar de Jehová Sidkenu, no me vino a hablar de Jehová Sabaoth, no me vino a hablar de Jehová Nisi, no me vino a hablar con ninguno de estos nombres. Me vino a presentar ¿a quién? ¿A quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque
el propósito del nacimiento de Jesús era venir ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. Y yo en ese momento estaba perdido y muerto en mis delitos y pecados. Por lo tanto, una persona se me acercó y me presentó ¿a quién? A Jesús, el Salvador. Entonces, los nombres de Dios nos van a manifestar ramas, rasgos, virtudes, características de la esencia de lo que es Dios. Pero cuando a mí me hablan de Jesús, me vienen a presentar al Salvador. Los nombres de Dios que venimos nosotros estudiando son nombres en donde yo, ya después de haber sido salvo, voy a poder experimentar conforme mi vida en comunión vaya ¿qué? Aumentando. En mi vida espiritual y en mi comunión con Dios y en esa trayectoria de vida en donde yo empiezo a tener más comunicación con Cristo, voy a poder experimentar cada vez más ¿a quién? A todo lo que Dios es. Va a haber un momento en mi vida en donde tal vez estoy pasando alguna circunstancia difícil, en donde voy a necesitar que Jehová pelee por mí, y ahí voy a aprender que Él es ¿quién? Jehová de los ejércitos. Van a haber momentos de mi vida en donde tal vez esté enfermo y tal vez tenga que disfrutar o aprender a conocer ¿de quién? De Jehová Rafa, el que sana. Tal vez voy a tener que estar en un momento en donde tengo enemigos, hay personas que están hostigándome y voy a necesitar ¿de quién? De alguien que lleve la bandera como poderoso estandarte y voy a poder disfrutar ¿de quién? De Jehová Nisi. Tal vez voy a estar en un momento de necesidad en mi vida y voy a tener que experimentar ¿a quién? A Jehová Jireh. Pero estos nombres los voy a poder experimentar después de que primeramente experimente ¿a quién? A Jesús. Y por eso Jesús es el nombre más importante para mí. Y por eso Jesús es el nombre más vital, más personal y más íntimo. ¿Por qué? Porque es el nombre con el cual se viene a presentarse a mi vida. ¿Para qué? Para salvarme, para rescatarme, para librarme de mi pecado, para librarme de la condenación. Y ese es el nombre que cada uno de nosotros debemos de conocer, debemos de experimentar, debemos de amar y debemos de saber quién es en su esencia. Ya con el tiempo, en nuestra vida cristiana, vamos a ir sabiendo más de Jesús. Y podemos poner, porque hay muchos nombres más, por ejemplo, ahí mismo podemos hacer mención de que en el capítulo 1, versículo 1, Mateo va a venir y va a presentar ¿a quién? A Jesús como ¿quién? Como el hijo de David y también como el hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque ya le está dando un título y un nombre no solamente mesiánico, sino también que un título y un nombre de aquel Dios que es el que cumple pactos y promesas. Y a lo largo de la Escritura vamos a poder conocer a Dios con diferentes nombres, con diferentes títulos, y al final el objetivo es que yo pueda conocer un rasgo de la esencia de lo que Dios es. Pero hoy yo quiero que aprendamos y que entendamos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y vemos de que en el versículo 21 decía que vas a llamar a ese niño que va a nacer Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero vamos a ver que hay dos partes aquí. Tenemos a Jesús, que es el Salvador del mundo, que es el Salvador de mi vida, que es el Salvador de todo hombre y mujer, que viene con ese objetivo de morir en una cruz para salvar al perdido, al pecador, pero que ese nombre de Jesús también viene acompañado con títulos, que viene acompañado de autoridad, que el mismo Mateo se la da. Porque Mateo va a mencionar y va a tratar de describir a Jesús como el Rey de Reyes. Se va a enfocar en describir a Jesús como ese Mesías que venía a instaurar un reino milenial en Israel. Por otro lado, tenemos a los otros evangelios, como Lucas, que va a mostrar a Jesús el Salvador del mundo, pero marcando una diferencia de que así como Jesús es el Salvador del mundo, también es el Hijo del Hombre.
dándole un título mesiánico, pero no solamente un título mesiánico, sino marcando una diferencia clara de que Jesús es Dios, pero a la vez también es hombre. Y después vamos a encontrar a Juan, de que Juan se va a enfocar explícitamente en demostrar de que ese Jesús que nació en carne, de que ese Jesús que tuvo necesidad de comer, que tuvo hambre, que tuvo necesidad de beber, que lloró, que sufrió, que se cansó, también lo va a manifestar como el Hijo de Dios, como el divino, como el soberano, como el Dios que descendió del cielo. Entonces Jesús lo vamos a encontrar en la balanza de un lado de que es el Salvador, pero también por el otro lado va a venir acompañado de un montón de nombres y títulos para demostrar la esencia de su completa divinidad. Pero primeramente, al que debo de conocer es a Jesús, para poder comprender todo lo demás. Y la función de Jesús, que Mateo la explica claramente: salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús viene con autoridad. Y me encanta porque en Mateo ya llega Jesús al capítulo 3, y en el capítulo 3 va a ocurrir ¿qué? El bautismo de Jesús. Y ahí vamos a encontrar de que Jesús va a manifestar su derecho legal para comenzar su ministerio, el derecho legal de decir de que yo soy el Hijo de Dios y yo soy el Mesías, porque en el momento que es bautizado hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero no solamente Jesús va a venir con ese derecho legal, sino que también va a venir acompañado de un derecho moral, porque en el capítulo 4 Jesús va a ser dirigido al desierto para ser ¿qué? Probado por Satanás, para demostrarle a la humanidad de que Él es 100% hombre y 100% Dios, y que era un Dios que no puede pecar, un hombre que no puede pecar. ¿Por qué? Porque era Dios, porque es Dios. Y manifiesta al hombre y aclara al hombre de que sí, nació en cuerpo físico, pero sigue siendo Dios porque le es imposible pecar, su derecho moral. Pero después, más adelante, en el capítulo 5, va a empezar a hablar en el Sermón del Monte, y va a manifestar su derecho judicial. ¿Por qué? Porque viene y dice que la ley les dice a ustedes: no cometerás adulterio, pero yo os digo que no solamente cometer adulterio es esto, sino aquel que codicia o ve a una mujer y en su corazón la desea. Y no solamente esto, también va a llegar y va a decir que la palabra, la ley dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero yo también os digo de que no solamente es a tu prójimo, amarás también a tu enemigo. Entonces vemos de que Jesús viene acompañado de un derecho divino, no solamente legal porque es el Hijo de Dios, no solamente moral porque nos manifiesta que no puede pecar, sino también judicial porque Él viene a cumplir la ley, pero no solamente viene a mostrarnos lo que la ley decía, sino viene a ¿qué? A mostrar toda su justicia en esencia. Y este es Jesús. Y después, más adelante, Jesús empieza a predicar a su pueblo. Y empieza a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como dice Juan, a lo suyo vino, primeramente al pueblo de Israel, a ellos vino, pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Lo rechazó. Y ese rechazo se dio en el capítulo 12 de Mateo, cuando cometieron pecado, ¿en qué? Que es la blasfemia del Espíritu Santo. Y desde ahí Jesús empieza a hablar por medio de parábolas, en el capítulo 13, 14 y 15 de Mateo. ¿Para qué? Para que solamente aquellos que creen en Él puedan entender el mensaje de esas parábolas. Y ya llega Jesús hasta el capítulo 26 de Mateo y viene a ser entregado. Y recibe el beso de Judas. Y es presentado ante Pilato. Y se da toda la crucifixión. Y tenemos a Jesús en el Calvario. A Jesús colgando del madero. Cumpliendo el objetivo por el cual nació y vino. Cumpliendo la razón principal y la misión principal, que era venir a salvar a todo lo que se había perdido. Cumpliendo ese amor que no tenemos comprensión. Porque ese amor dice: de tal manera
de tal manera, y que esta oración está puesta ahí porque realmente no hay una palabra para describir el amor que Jesús nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso dice de tal manera, porque no podemos entender y no podemos poner una frase, una oración para tratar de comprender la infinidad de ese amor. Y ese es Jesús. El Jesús que recibió la corona de espinas. El Jesús que recibió humillaciones. El Jesús que fue golpeado. El Jesús al cual se le humilló y se le burló. El Jesús que recibió la lanza en su costado. El Jesús que recibió los clavos en sus manos, en sus pies. El Jesús que ahí sediento se le dio vinagre. Pero el Jesús que recibió lo más trágico y pesado en la cruz, mi pecado. No fue el dolor de las espinas, no fue el dolor del clavo, de los clavos, no fue el dolor de las lanzas, no fue el dolor de las humillaciones verbales, fue el dolor más grande y el peso más grande que cargó en su espalda, fue mi pecado. Ese fue. Y ese es Jesús para mí. Mi Salvador. Porque yo miro hacia atrás y digo, uff. Miro mi presente y muchas veces también ofendo al Señor. Y tal vez sé que si mañana amanezco le voy a volver a ofender. Y yo cada vez que me acuerdo de la cruz digo, Señor, ¿por qué tanto amor y tanta misericordia? No lo entiendo. Y digo, Señor, no lo merezco. No merezco tanto. Pero ese es Jesús. Ese es ese nombre tan maravilloso, Jesús. El primer nombre con el cual se presentó y se manifestó a mi vida. ¿Por qué? Porque me mostró la cruz. Me mostró lo que hizo y lo que estuve dispuesto a hacer por alguien que no merecía absolutamente nada. Ese es Jesús. Y qué importante es poder conocer quién es Jesús y poder entender la dimensión de quién es Jesús. Porque cuando yo hablo de Jesús y me acuerdo de Jesús, inmediatamente lo que entiendo es pura gracia, amor y misericordia en mi vida. Y recuerdo mis necedades y recuerdo mis rebeldías y recuerdo mi orgullo y mi soberbia, mi carnalidad. Pero a la vez también recuerdo el abrazo de amor y misericordia que Él tiene para mí a pesar de lo que soy. Y simple y sencillamente queda agradecer y tratar de esforzarme en mi vida. ¿Por qué? Por ser mejor. Y por ser un hijo obediente. Y por ser un hijo agradecido. Que reconoce la gracia de Dios constantemente en su vida. Y que le sirve. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que eso. Por amor. Y que le sirve porque no hay nada mejor que tratar de hacerle ver al mundo de que no hay mejor trabajo que ese. Y de que habla y que manifiesta y que presenta su nombre al mundo y que quiere y tiene ese deseo de que las personas conozcan quién es Jesús. ¿Por qué? Porque he entendido que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y quiero que a las personas de afuera también les pase lo mejor que me pasó a mí. Por lo tanto no puedo callarlo, por lo tanto no puedo ponerme un zipper en la boca, por lo tanto tengo que manifestarlo. Por lo tanto, tengo que darlo a conocer. Porque cada día aprendo más y reconozco más quién es Jesús en mi vida. Pero nosotros necesitamos aprender y parar un poquito y meditar en quién es Jesús para mí. De que es mi Salvador. Pero es que hay que ponerle sentido a eso. Yo merecía el infierno. Yo merecía la condenación del infierno. Yo merecía la eternidad en el infierno.
Yo merecía estar separado de su presencia eternamente y para siempre. Yo no tenía oportunidad alguna para poder solucionar el problema de mi pecado. No existe hombre, no existe religión, no existe filosofía, no existe absolutamente nada que pueda traer la solución del pecado a mi vida. Y Jesús lo sabía, al punto desde que antes de la fundación del mundo ya el Cordero había sido preparado. ¿Para qué? Para que viniese a morir en una cruz por mí. Y desde la eternidad el Cordero ya había sido completamente preparado. Y desde la eternidad Jesús ya estaba pensando en mí. Y desde la eternidad Jesús ya estaba pensando en usted. Y desde la eternidad Jesús ya estaba pensando en que iba a llegar un momento en el tiempo en donde se iba a manifestar en carne para venir a cumplir con una misión y con un objetivo que era amarme y darme la oportunidad. ¿Para qué? Para que yo pueda cambiar mi condición de perdido a salvo, de enemigo a hijo, de condenado a heredero y coheredero de toda la multiforme gracia de Dios. Es mucho. Es que es mucho. Pero ese es Jesús. Y necesitamos comprenderlo. Hermanos, todos los días tenemos que estar agradecidos de quién es Jesús en nuestra vida. No podemos minimizar el sacrificio que Él hizo en la cruz. Debemos de recordar constantemente el precio invaluable de la sangre que Él derramó en la cruz. ¿Y saben por qué me conmuevo y se me salen las lágrimas? Porque yo sé que yo no merecía nada. Porque me enternece el corazón de haber recibido tanto amor y tanta misericordia y tanta gracia. Y porque también a mí mismo me doy cabezazos, me doy golpes en mi pecho y mi cabeza por tanta necedad que a veces tengo en mi corazón. Pero aún me conmueve más el infinito amor y la infinita gracia que me ha tenido, que me tiene y que me tendrá. Ese es mi Jesús. Ese es mi Jesús. Ese es mi Salvador. Ese es mi Rey. Y después de que yo comprendí eso, a lo largo de mi vida cristiana he podido comprender más facetas, más virtudes, más atributos, más nombres de Él, en donde Él se ha manifestado en mi vida para mostrarme su esencia, su amor y su misericordia y su gracia. Y he entendido de que sí, como Él hizo tanto por mí, Él también tiene que ser mi Adonai, mi Señor. Tengo que someterme a Él, obedecerle. Tengo que reconocerlo y entender de que Él es Señor sobre todo lo que yo soy y sobre todo lo que yo hago. Entender de que Él se ha presentado en mi vida como el Shaddai, como el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque en medio de todas las circunstancias me ha mostrado su poder constantemente. Porque en todas mis necesidades se ha mostrado como Jireh, porque hasta el día de hoy no me ha hecho falta nada y no tengo la menor duda de que no me va a hacer falta nada. De que cuando quieran levantarse Satanás y todos sus ángeles, ¿verdad? Y todos sus siervos en contra de mí, yo sé que puedo estar tranquilo porque Él peleará contra mí, por mí, porque Él es Jehová de los ejércitos.
Que puedo salir al mundo y presentar el Evangelio de Jesucristo y levantar el estandarte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Nisi en mi vida. Que Él ha sido mi sanador, pero no primeramente sanador de un cuerpo físico, sino sanador de una enfermedad espiritual que ha sido mi pecado. Y así el Señor se va a ir manifestando en nuestra vida cada día más, conforme yo le vaya amando, conforme yo le vaya conociendo, conforme yo vaya agarrando el libro, su palabra, y la vaya deseando. Y que sea como ese libro dulce a mi boca, que disfruto, en el cual me deleito, en el cual vengo no para obtener conocimiento, en el cual vengo no para llenar mi cabeza de simple y sencillamente palabras, porque la biblioteca de la palabra de Dios no tiene que estar en mi mente, tiene que estar en mi corazón. Y cuando yo vengo al libro, yo no vengo a saber cosas, yo vengo para saber quién es Jesús, para aprender a conocer más quién es Jesús. Que cada versículo, que cada capítulo, que cada libro va a manifestarme, va a mostrarme quién es Jesús. Y en ese proceso, y en esa trayectoria de vida, y en esa comunicación vital de comunión de hijo y padre, voy a poder ir disfrutando y conociendo cada vez más quién es Jesús. Pero necesito, ¿qué? Tiempo para estar con Él. Primeramente Él se manifestó a mí como el Jesús Salvador, como el Jesús Redentor, como el Jesús que venía a rescatarme, como el Jesús que venía a liberarme, como el Jesús que venía a perdonarme, como el Jesús que venía a sacrificarse por mí, a pagar lo que yo no podía pagar, a tomar mi lugar, a manifestar toda su gracia y todo su amor. Y después de que yo comprenda eso y entienda eso, iré descubriendo las diferentes virtudes, los diferentes atributos y los diferentes nombres en los cuales el Señor se va a manifestar a mi vida. ¿Para qué? Para que yo pueda amarlo más, para que yo pueda disfrutar más de Él, para que yo pueda confiar más en Él, para que yo pueda estar más seguro en Él, para que yo pueda descansar en Él, para que yo pueda fortalecerme en Él y para que mi vida cristiana sea un deleite, un regocijo. ¿Por qué? Porque me he dedicado ¿a qué? A entender quién es Jesús. Ese es mi Jesús. Pregunta, ¿quién es Jesús para usted? No sé cuánto tiempo más tengamos de vida o cuando el Señor decida venir por nosotros, pero el tiempo que nos quede, disfrutemos de Jesús. Que tengamos esa curiosidad cada vez mayor por descubrir y por relacionarme con Jesús y de saber qué más tiene para mí. Y que cada día pueda yo enamorarme más de su persona. Para que cuando yo mencione con mis palabras Jesús, en mi corazón retumben tantas cosas que simple y sencillamente pueda desbordar agradecimiento de la infinita gracia y misericordia que Él ha tenido conmigo, que me tuvo, que tiene y que tendrá. Y de que muy pronto, pero muy pronto, voy a poder verlo a la cara y decirle, gracias Jesús, por haberme salvado, por haberme perdonado, por haberme dado vida. Y porque todo lo que prometiste y me dijiste en tu palabra, siempre fue real
siempre fue fiel. Y ahora puedo mirarte, puedo abrazarte y puedo vivir contigo eternamente y para siempre. Ese es Jesús. El que nos salvó de nuestros pecados, pero el que se manifiesta día a día en nuestra vida de diferentes maneras, para que aprendamos a descubrir todo lo maravilloso que Él es y todo lo maravilloso que Él tiene para nosotros, sus hijos. Amén. Oramos. Señor, te doy muchas gracias por el amor, Señor, y la gracia que has tenido para con nosotros, por habernos salvado, por habernos amado, perdonado, por habernos mostrado tu gracia desde antes de la fundación del mundo. Te pido, Padre, que en nuestros corazones tengamos el deseo cada día más de saber quién es Jesús, de conocer más a Jesús, de entender más, Señor, lo maravilloso que tú eres, para que podamos cada día más, Señor, enamorarnos de ti, para que cada día podamos ser más agradecidos, para que cada día podamos ser más entregados a ti. Que podamos ser una iglesia que te ama, que podamos ser una iglesia que reconoce, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, que te gratifica y también que actúa, no solamente con una vida de obediencia, sino también con un deseo profundo de manifestar al mundo quién es Jesús. Y que así como hemos podido disfrutar, Señor, de ti, que podamos darte a conocer con una vida de obediencia, Señor, y con una vida que testifique lo maravilloso que tú eres en nuestra vida. Te doy gracias, Padre, en esta mañana y te ruego que lo que resta del culto, tú puedas seguir obrando en nuestro corazón, nos puedas seguir enseñando y que podamos seguir disfrutando y aprendiendo más de quién es Jesús. Te doy la honra y la gloria, Padre, oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén.